La siguiente ponencia, también con un tema sumamente interesante, es acerca de los derechos sociales a las políticas sociales. La misma será dictada por un profesional con maestría en pensamiento político y social en la Universidad de Sussex, Reino Unido. Cuenta con estudios de doctorado en sociología en la Universidad de Warwick, Reino Unido. Ha sido profesor de historia de las ideas políticas y derecho constitucional en la Universidad de Panamá. Actualmente es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Panamá, profesor de filosofía política en Florida State University, asesor del Sistema Nacional de Investigación en publicaciones nacionales e internacionales. Ha contribuido con investigaciones sobre el constitucionalismo panameño del siglo XIX, la evolución de los derechos sociales y la justicia constitucional en Panamá, la historia de las instituciones democráticas directas y el análisis de los procesos constituyentes en la historia panameña. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Jorge Arteagas. Muy buenas tardes a todos. Empezando con mi amigo Luis Navas, que me ha invitado a compartir con ustedes. Vean, yo quiero ser muy honesto con lo que vamos a hacer en la próxima 5 minutos, 1 hora. Yo no voy a suponer que ustedes saben nada sobre esta materia, así que voy a hablar sobre conceptos muy básicos para tratar de precisarlos. Y también, al final, con un poco de suerte, vamos a hacer conexiones con cosas que a veces no están conectadas en este mundo tan fragmentado y desintegrado como lo tenemos en el siglo XXI. Bien, para empezar, quiero también hacer la manifestación de que soy abogado, pero no me he dedicado al ejercicio de la profesión en tribunales. Y la verdad es que no lo he hecho, no porque no haya tenido tiempo o oportunidades, sino porque sinceramente no creo que ahí se resuelven los problemas. La solución de los problemas está en otra parte, y me gustaría que al final, si he logrado ayudarlos a ustedes a visualizar cuál es esa otra parte en donde se pueden resolver los problemas, particularmente de los derechos sociales, entonces creo que habré cumplido con lo que me propuse hoy. Decía que entiendo el derecho, he estudiado el derecho, he enseñado el derecho, particularmente el derecho constitucional, pero no creo que el asunto se resuelve a través de litigios ante tribunales de justicia, sea nacional o internacional. Y es que el derecho tiene una función mucho más amplia que eso. El derecho, de alguna manera, expresa algo acerca de nuestra vida, de nuestro mundo, y es allí que tenemos que ir tratando de perfilar las conclusiones a las que vamos a llegar. Fíjense ustedes, empiecen en la palabra derechos sociales o derechos sociales. Esa palabra en realidad es o un pleonasmo o un oxímoron. Pleonasmo, ¿por qué? Porque un derecho social es una cosa que no hay por qué decir que un derecho es social. El derecho siempre es social. No existe ningún derecho que esté fuera de la sociedad. Así que tiene que llamar la atención que la palabra derecho social es redundante. Por otra parte, puede ser un oxímoron, es decir, algo que lleva a una contradicción implícita. ¿Por qué una contradicción implícita? Porque si hablamos de derechos, quienes tienen derechos son las personas.
Los derechos no lo tiene la sociedad. El derecho siempre es el derecho de las personas. Quienes ejercen sus derechos, quienes los reclaman, son las personas. Entonces, ¿para qué eso de derechos sociales si las sociedades no en realidad ejercen derechos como sociedad? Entonces, esas dos situaciones se las planteo porque la palabra derechos sociales depende estrictamente del contexto normativo en que se encuentra. Y eso es lo que vamos a investigar hoy. Le vamos a dar un poco de historia, le vamos a poner un poco, no solamente la foto, sino que vamos a tratar de hacer el video de cómo evolucionó esa situación. Pero es siempre el contexto histórico y normativo que le da sentido a la expresión de derecho social. Es decir, no es una expresión lógica, es una expresión histórica. Lo primero que hay que vincular a los derechos sociales es con la teoría de los derechos humanos. En la teoría de los derechos humanos, les doy un concepto muy básico, siempre se distingue entre los portadores del derecho y los sujetos que están obligados a garantizar esos derechos. Estamos hablando de derechos humanos. Cuando una persona, porque es algo que está muy en boga en estos días, uno lo escucha por ahí, uno dice, pero el asesino no respetó los derechos humanos de la otra persona. No, señor, un asesinato no involucra una cuestión de derechos humanos. Eso es un asesinato, es un crimen. Los derechos humanos se refiere a otra cosa. Se refiere a garantizar los derechos de la persona. Entonces, sí, cuando una persona es juzgada por un crimen, el Estado tiene que garantizar una serie de derechos fundamentales para esa persona. No es que el que comete un crimen entonces no tiene derechos humanos. Eso es no entender de qué estamos hablando. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se firmó en 1948, señores, eso ustedes se ponen a pensar en el tiempo, 1948 es apenas ayer. Estamos hablando de procesos históricos muy largos. De los derechos humanos lo que se puede decir es que tienen una vida corta aún. Apenas estamos empezando a entender los derechos humanos. Apenas estamos empezando a darle sentido en la vida de las personas, lo estamos usando para estructurar sociedades, y eso es un proceso muy nuevo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como ustedes saben, fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y responde a esa pretensión de la comunidad de naciones de evitar las guerras y establecer relaciones pacíficas entre los estados. Nadie dijo que eso se iba a lograr rápido, nadie dijo que era un intento en el que no podía haber recaídas, como en efecto las ha habido a lo largo de todas estas décadas después de la Declaración Universal. Sin embargo, la Declaración Universal es bastante escueta, es bastante precisa, y hay toda una serie de temas que no se tocan. La preocupación por los derechos humanos continuó en la Asamblea General de Naciones Unidas. Siempre que hablo de Naciones Unidas, no me refiero a ninguna agencia técnica de Naciones Unidas. Cuando hablo de Naciones Unidas, me refiero a la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Quiénes van a la Asamblea General de las Naciones Unidas? Los embajadores de los países. Es decir, la Asamblea General de las Naciones Unidas no es un cuerpo técnico, es un cuerpo político. Y a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de Naciones Unidas.
Entonces, ¿qué ocurre? En 1966, es decir, 18 años después que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, la expresión derechos sociales es parte del lenguaje oficial de los derechos humanos de Naciones Unidas. Allí fue que se aprobó ese pacto internacional. Y como ustedes pueden ver, en ese pacto internacional que se habla de derechos económicos, sociales y culturales, los derechos sociales están acompañados tanto de derechos económicos como de derechos culturales. Así que hay que ver qué son todas esas cosas. Creo que para entender cómo fue que llegamos allí, hay que remitirse a un origen previo, una etapa anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Básicamente, luego, con la Liga de las Naciones, que se estableció en 1919-20, al término de la Primera Guerra Mundial, comenzó a expedirse por parte de organismos internacionales mucha legislación, son normas internacionales de protección al trabajo. ¿Ok? Así que ese es el primer foco de intervenciones del derecho internacional en materia social. Protección al trabajo. Panamá, por supuesto, se hizo eco de esas convenciones y Panamá aprobó muchas de esas convenciones de protección al trabajo al amparo de la vieja Constitución de 1904. ¿Qué ocurrió? Comenzaron los juristas a decir, oiga, todas estas cosas que estamos aprobando de derechos sociales están fuera de lo que es el paraguas de la Constitución. Porque la Constitución no solamente no tenía derechos sociales, sino que no tenía una estructura que permitía implementar esos derechos sociales. Así que, aunque hoy a veces la historia no se cuenta completa, los derechos sociales están en la máquina que movió el derecho constitucional en la historia de Panamá, porque esa fue una de las razones para cambiar la Constitución de 1904. Ya había una escuela de derecho, ya había habido una primera graduación hacia 1921, y uno de los impulsos que tenían esos nuevos abogados graduados de la Escuela de Derecho de Panamá era precisamente el reconocimiento de derechos sociales y por lo tanto había que cambiar la Constitución. Hay que entender que ellos no se estaba diciendo que las leyes que protegían derechos sociales eran inconstitucionales. No. Lo que se decía era que la Constitución no era lo suficientemente protectora para abarcar esos derechos. Así que hay un segundo contexto, además de las normas internacionales, de las normas de derecho internacional, de protección de derechos humanos. Hay un segundo contexto normativo también en que la expresión de derechos sociales comienza a utilizarse. ¿Cuál es ese contexto? Las constituciones. En 1941 fue que se cambió la Constitución de 1904 y ese cambio del 41 fue un cambio que se hizo de una manera, digamos, poco democrática para los estándares que tenemos hoy o por los estándares que creemos que tenemos hoy.
se hizo de una manera poco democrática, pero se hizo. Y en la Constitución de 1941 aparecieron 5 derechos sociales que no estaban en la Constitución de 1904. Esos derechos tienen que ver con las relaciones entre hombre y mujer. Decía la Constitución, las relaciones en el matrimonio se considerarán equitativas. Hombre y mujer son iguales. Pero si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál es el sentido de decir que en el matrimonio las relaciones entre hombre y mujer son de igualdad si hay toda una vasta discriminación contra la mujer en todas las otras relaciones sociales, empezando por el trabajo, siguiendo por la política? Así que definitivamente esa expresión, que por más que se tiene hoy como un derecho social, a mí me parece de poco valor. En cuanto a las relaciones entre el capital y el trabajo, a lo que se compromete la Constitución del 41 es a la regulación de las relaciones entre el capital y el trabajo. Es decir, legislación para mediar los conflictos entre el capital y el trabajo. La Constitución no dice que se trata de proteger al trabajador. Sencillamente se habla de regular las relaciones entre capital y trabajo. Así que en esos 5 primeros artículos hay uno más sobre educación. Yo diría que hay un comienzo de comenzar a hablar de temas sociales, pero yo no vería en esos primeros 5 artículos que hay verdaderamente un desarrollo de derechos sociales. Fíjense qué ocurre a raíz de esos artículos. La Constitución de 1941, entre otras cosas, era francamente una constitución racista. Es decir, consagraba la discriminación de ciertas etnias, de ciertos grupos minoritarios, como personas indeseables para la nación panameña. Sobre todo, pues, en materia de migración. Esas normas no se las inventaron en 1940, cuando se formuló esa Constitución. Esas normas existían como leyes en la República desde los años 20 y se utilizaban como algo normal, común y corriente. Lo que ocurrió en el 41 es que se llevaron a nivel constitucional. Eso para mí es una muestra de que el compromiso de la Constitución del 41 con los derechos sociales es prácticamente inexistente. Están utilizando palabras, están abordando temas, pero no hay un compromiso de protección de los derechos sociales. En 1945 hubo una serie de cambios drásticos en el mundo por la finalización de la Segunda Guerra Mundial y también en Panamá. En Panamá básicamente se logró un acuerdo de proceder a un cambio constitucional y que ese cambio constitucional tenía que ser por una convención constituyente libremente elegida por el pueblo. Es decir, no se trataba de hacerlo mediante una comisión, sino que era el pueblo el que tenía que votar por las personas que eran las que iban a decidir sobre el texto constitucional. También se hizo en aquella circunstancia, se integró una comisión formada por 3 juristas, 3 grandes juristas. Uno era el doctor Ricardo J. Alfaro, que era un gran internacionalista, muy conocido. El segundo era el doctor José Dolores Espote, un gran educador, abogado también, y el principal maestro del derecho constitucional en la primera parte del siglo XX panameño. Y otro jurista llamado Eduardo Chiani, que había sido juez y era un hombre muy reconocido. Estas 3 personas elaboraron un proyecto de constitución para que ese proyecto fuese discutido
por la asamblea. Es decir, era una manera de facilitar el trabajo. Era una manera de, como que dice, el primer día que nos sentamos a discutir, tenemos algo que discutir y no la página en blanco. Así que hay que pensar que entre las virtudes que tiene el proceso constituyente de 1945, que dio a luz la Constitución del 46, es que había un proyecto elaborado por 3 juristas. Por supuesto, ese proyecto fue cambiado de una manera importante por la Convención Constituyente de 1945. Dicho sea de paso, la Convención Constituyente de 1945 tiene entre los muchos atractivos 2 cosas que hay que aprender a valorar. Primero, la Constituyente del 45 fue la primera vez que las mujeres tuvieron derechos políticos. Es decir, votaron para elegir a los miembros de la Constituyente y a su vez fueron candidatas a ser constituyentes. Y como cuestión de hecho, 3 mujeres fueron elegidas a esa convención constituyente en la primera oportunidad que tuvieron de ejercer esos derechos políticos. Hay que pensar también con otro, bueno, eso de por sí, ustedes saben cómo cambia el electorado, es cambiar el 50% del electorado. Pasar de una elección donde no votan las mujeres a una elección donde votan las mujeres es un cambio del electorado enorme. Pero había otro cambio más. En la legislación que se adoptó para llegar a ese proceso constituyente, se levantaron una serie de restricciones que había para la población afroantillana, que se decía eran descendientes del canal, descendientes de los trabajadores del canal, y que no se les había dado nacionalidad. Entonces se les dotó de nacionalidad, se les reconoció su nacionalidad y pudieron votar también. Así que hay ahí otra fuente de democratización del electorado. Ya ustedes pueden imaginarse que con esos cambios en los electorados, o sea, los que integran la discusión, por supuesto que el resultado va a ser muy diferente. Los juristas que les mencioné aumentaron el número de artículos de los derechos sociales de 5 a 27. O sea, una ampliación enorme. Tenemos ahora claramente derechos sociales de la familia, de la educación, de la salud, de la cultura, desarrollados en varios artículos. Por supuesto, derechos de trabajo también, desarrollados en varios artículos. Y el otro tema allí es que los constituyentes, al momento de aprobar la Constitución, elevaron el número de derechos sociales de veintitantos artículos que tenían los juristas a más de 40. Es decir, prácticamente era el doble de artículos. Por esa razón, cuando uno quiere estudiar los derechos sociales en Panamá, es lógico que dirija la mirada a la Constitución de 1946 y no en realidad a la Constitución de 1941, que se dice que fue la primera Constitución social. Les digo, por ejemplo, pensemos en el voto de la mujer. Se dice que en 1941 se reconoció el voto de la mujer. Sí y no. Sí, porque se le dio el derecho a la mujer educada, no a todas las mujeres, a la mujer educada, a votar para elegir a los miembros del ayuntamiento provincial. Es decir, no se le dio el derecho para elegir al presidente de la República o a los diputados de la Asamblea Nacional, sino que votaban para el ayuntamiento provincial, que es una institución que nunca llegó a conformarse propiamente, así que no sabemos eso para qué iba a servir, porque no existía antes y nunca llegó a conformarse. Comparemos eso con el derecho al voto
que se le dio a la mujer en la Constitución de 1946. Votan igual que los hombres. Punto. No hay más nada que decir. Para todas las cosas que los hombres votan, votan las mujeres. Ya. Eso es reconocer el derecho al voto. Entonces, claro, el discurso de los derechos sociales en Panamá está muy marcado por este origen, en donde al tiempo que se amplía la democracia, al tiempo que se amplía el número de personas que están protegidas en sus derechos por un régimen democrático, en ese momento también aumentan los derechos sociales. Eso hay que reconocerlo como parte de nuestra historia. También es parte de la historia de los derechos sociales que en la Constitución de 1972 los derechos sociales volvieron a recibir una especie de nueva versión, un upgrade, como dicen en la tecnología ahora. En la Constitución de 1972 hay más de 50 artículos sobre derechos sociales. Hay una manera de leer la Constitución del 72 que es acerca de la importancia de los derechos sociales en esa Constitución. Así que, si ustedes quieren mirar la importancia que tienen los derechos sociales en la historia panameña, pueden mirar justamente cómo ha sido la máquina que ha transformado las constituciones del país. También, como una especie de comentario al margen, cuando se intentó reformar la Constitución hace poco, en el año 2019, había varios artículos sobre derechos sociales que llamaron la atención de los universitarios, llamaron la atención de varias personas, y eran artículos que en realidad iban en menoscabo de los derechos sociales. Así que la protesta que hubo contra las reformas del 2019, en cierta medida también era una protesta en contra del menoscabo de los derechos sociales. Así que los derechos sociales son una muy buena idea para entender cómo la población, cómo el electorado, los ciudadanos, se movilizan en torno a la Constitución. Miren, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se firmó a finales del año 66 y que no entró en vigencia sino unos 10 años después, se dice lo siguiente en la exposición, en la parte de antecedentes, el preámbulo. Se dice, reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos. Es una referencia a que ya se había aprobado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Los derechos civiles y políticos, como ustedes saben, tienen un marcado acento individualista. Bueno, los derechos sociales le aportan, digamos, esa otra mitad que tiene todo individuo. Cada uno de ustedes, no solamente son ustedes como personas, sino que cada uno de ustedes son su comunidad. Así que eso es lo que le aporta el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde, como dijimos, va a haber una parte que es protección al trabajo, va a haber otra parte que se refiere a servicios públicos que tienen como objetivo atender las necesidades de las familias y los niños, los servicios de educación, de salud, de protección. Todo eso es parte de los derechos sociales y culturales en la medida en que se trata también de
etnias minoritarias. Las etnias minoritarias también tienen derechos humanos como etnias minoritarias. Tienen todos los derechos humanos que tienen las demás personas, pero también tienen unos derechos adicionales por ser una minoría. Esto que hemos visto de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es lo que llamamos el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Universal porque rige para todas las regiones del planeta, pero en esta región del mundo, en América Latina, también tenemos el Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, que viene dado por la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que también se le llama el Pacto de San José. El Pacto de San José se firmó en 1978, principios del 78, pero no entró en vigencia sino mucho tiempo después. ¿Y por qué no entraba en vigencia en Panamá? ¿Por qué creen ustedes? Porque en Panamá había un régimen que no era democrático. Así que la Convención Americana de Derechos Humanos no es reconocida en Panamá sino hasta después, en 1990. Y cuando Panamá reconoce la jurisdicción de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué es lo primero que le pasa a Panamá? Comienzan a condenarla por violación a los derechos humanos según la Convención Americana. ¿Por qué no se le condenó antes? Porque Panamá no aceptaba la jurisdicción de la Convención Americana. Solamente Panamá tiene condenas a partir del momento en que Panamá acepta la jurisdicción de la Convención. Así que esa es la historia de la Convención Americana. Miren, en la Convención Americana, en el capítulo 3, se le denomina derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, se usa nuevamente la misma denominación que el Pacto Internacional. Se dice en el artículo 26 lo siguiente: los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales que se derivan de las normas económicas, sociales, sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles. Es una expresión clásica que se utiliza en los convenios de derechos humanos. Usted está obligado no por lo que no tiene, usted está obligado por los recursos que tiene. Por eso siempre se habla de los recursos disponibles. Y dice que esa adopción debe ser por vía legislativa u otros medios apropiados. Uno dice, bueno, esto está como muy amplio, ¿verdad? Como que no se dice nada específico. ¿Y eso por qué? Porque en realidad, tanto en las normas de derecho internacional como en las normas constitucionales y muchas de las normas legales también, lo que se hace es, se adoptan principios, se adoptan reglas básicas, se adoptan una serie de, digamos, declaraciones aspiracionales que la sociedad tiene. Pero uno pregunta, bueno, ¿y la organización misma de todo esto? ¿Cómo se hace? Bueno, es necesaria la intervención de la ley. Sin los derechos sociales, sin las leyes, no vamos a tener propiamente el reconocimiento de los derechos sociales. Vamos a tener declaraciones aspiracionales e instrumentos, digamos, muy elevados, pero eso que se llama el ejercicio de los derechos sociales por la gente,
Eso no lo vamos a tener si la ley no lo establece. Por eso es importante el ámbito de la ley. ¿Y esas leyes cuáles son? Bueno, si los derechos sociales es el ejercicio del derecho a la educación, es el derecho a la prestación de salud, bueno, van a estar en las leyes sobre educación y salud, ¿verdad? Para empezar. Pero no pueden pretender que va a haber derechos sociales al margen de la legislación. Entonces, ¿eso qué hace? Eso lo que hace es que el país tiene que ser consciente de que al momento de legislar, lo que está haciendo es poner en práctica los derechos, proteger los derechos sociales, los económicos, los culturales, los de las minorías. Eso es lo que se está haciendo. El país no puede enfrentar la legislación sobre servicios públicos como salud o educación con temor de que haya interferencia de derechos humanos, porque eso sería contrario totalmente a lo que el Estado ha venido declarando en materia de derechos sociales. Entonces, es aquí donde yo quiero, ya para cerrar, abrir el espacio a una manera diferente de ver los derechos sociales. Ya que hemos acordado que sí hay una intervención de la ley que es importante como seguimiento, como implementación de todas estas normas abstractas que son normas de derecho internacional o son normas constitucionales. La pregunta es si hay algo más de lo que debemos hablar al momento de implementar los derechos sociales. Ese algo más es justamente la administración pública. Ese algo más es el ciclo de la política pública. Esa es la verdadera garantía de los derechos sociales. Porque a mí nada me sirve que usted me diga, bueno, si usted cree que los derechos sociales no se respetan, váyase a Washington, allá a la Corte Interamericana, a ver qué pasa. Eso no tiene ningún sentido. No se trata de estar litigando en una corte para que 10 años, 20 años después la corte diga, mire, parece que usted tenía derecho. Quiero que sepan que ese artículo 26 de la Convención Americana que le leí fue un artículo que pasó décadas en que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos no sabía qué hacer con él, porque era algo poco aplicable. Y adivinen cuándo fue la primera vez que la Corte decidió aplicar el artículo 26 sobre protección de derechos sociales. Y en el caso que formularon los trabajadores de IRRE de Panamá en contra del Estado panameño y condenaron al Estado panameño sobre el artículo 26. Cuando uno estudia la jurisprudencia sobre el artículo 26 en América Latina, es lo primero que sale Panamá. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que dejar, ahí yo digo a veces la bella tinta, a veces la hipocresía con relación a los derechos sociales. Los derechos sociales son del interés de la población, los derechos sociales son del interés del pueblo, y lo que tiene la administración pública, todas esas personas que se llaman políticos, todas esas personas que ejercen un cargo, ya sea que fueron elegidos o han sido nombrados, lo que tienen que darse cuenta es que tienen una obligación con respecto al pueblo en la implementación de derechos sociales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se cumple con esa obligación? Y yo le voy a decir 5 áreas que tienen que ver con las políticas públicas, las dimensiones de la política pública, de lo que hay que hacer si es que se va a cumplir con los derechos sociales. Primero, hay que tener muy claro el marco normativo. ¿A qué está obligado usted y qué es lo que tiene que dar? Ejemplo, en las escuelas, ¿qué necesitan hacer los niños? Digamos claro primero el marco normativo.
Los niños necesitan ir a jugar con computadoras después. ¿Es eso? No, los niños necesitan aprender a leer y a escribir, para después que aprenden a leer, aprenden leyendo. Es que hay que decirlo, señores, dejemos la hipocresía otra vez. Si no hay gente educada, no hay gente capaz de aprender. Lo que le da a usted el aprender a leer es la capacidad de seguir aprendiendo leyendo. Pero si usted no sabe leer, eso es un bloqueo para el resto de su vida. Y así mismo podemos ir con relación a otras habilidades como escribir, argumentar. Eso no son cosas que son un lujo. No son cosas que son, como quien dice, para los elitistas. Miren, si se trata de leer y escribir, yo espero que todos ustedes sean elitistas. Todos ustedes tienen que ponerse el máximo empeño en saber leer y escribir. ¿Se dan cuenta? Eso es una manera muy distinta de entender la educación. Así que, primero, el marco normativo tiene que estar claro. Lo segundo que debe tener cualquier administrador público de un servicio como la educación o la salud es un sistema de información. Usted tiene que saber, pero así, con precisión. Y señores, sí se puede tener, pero hay que quererlo. ¿Cuántos niños fracasaron el primer trimestre? ¿Cuántos fracasaron el segundo trimestre? ¿Dónde está concentrado el problema? Territorialmente, ¿en qué áreas? Y movilizar la institución en función de eso. ¿Usted cree que se puede tener eso? Claro que sí. La Universidad de Panamá seguramente tiene profesionales que pueden montar un sistema de información que le diga a la gente, este es el problema y aquí está. Pero ¿qué ocurre? Si se genera esa información, ¿a quién le pesa después? A los que están administrando el sistema. ¿Se dan cuenta? No es posible tener política pública sin sistema de información. Es poesía lo que están haciendo. Segundo punto. Es muy, pero muy importante tener la gobernanza del sistema bien compuesta, bien estructurada. Es decir, tiene que haber decisiones políticas, pero no todos son decisiones políticas. Tiene que haber un componente técnico también. Y si el componente técnico es incómodo para la decisión política, seguramente por una muy buena razón. Tenemos que aprender a darle espacio a los elementos técnicos en la implementación de la política pública. Y eso es parte de la gobernanza. En la gobernanza tiene que estar visibilizado cuál es la dimensión de esa discusión técnica. Quiénes la hacen, cuándo la hacen. Y también visibilizado cuando se hace la discusión política. No se puede hacer política pública pensando que el consejo de gabinete es el que decide todo, en todo momento. Eso es no entender nada. Cuando las cosas llegan al consejo de gabinete, tiene que estar ya sumamente estructurado, técnica y políticamente. Tercero, finanzas. ¿Ustedes creen que se puede tener política pública sin un presupuesto que la respalde? No tiene ningún sentido estar hablando así, que vamos a hacer esto, y no se le da presupuesto. Si no se le da presupuesto, entonces ¿para qué estamos diciendo todo esto? Si no hay presupuesto. Entonces, el presupuesto tiene que ser una herramienta de implementación de la política pública. Es decir, la única razón por la que hemos asignado estos fondos a estas actividades, a estas instituciones, tiene que ver con el hecho de que esto es lo que queremos hacer. Y si usted dice, bueno, yo quiero hacer algo y el presupuesto está, no hay presupuesto, entonces no sea mentiroso, usted no va a hacer nada.
Simple. Finanzas, los análisis financieros, ¿ustedes creen que son cosas de una hoja? ¿Creen que cosas de un día? No, es un equipo permanente de profesionales que está trabajando todos los días en eso. Cada año hay 3 presupuestos que nos interesa saber, no uno. Primero, nos interesa saber qué pasó con el presupuesto del año anterior. ¿Se gastó o no se gastó? ¿Cómo se gastó? ¿En qué se gastó? No me diga que, mire, yo tenía un programa aquí de $5 millones para los niños en las comarcas y nos los gastamos. No. ¿Qué se logró con esos 5 millones? ¿Cuántos niños fueron, digamos, beneficiados por ese programa? ¿En qué consistió el beneficio? Recuerden, el que está en el cargo, desde el punto de vista de los derechos humanos, lo único que tiene es una obligación que cumplir en beneficio de la población. Tiene que dar cuentas. Eso es una relación clara y transparente. ¿Qué se hizo con el dinero? No digan, bueno, se gastó. No, ¿se gastó en qué? ¿Cómo benefició a la población? Además del presupuesto del año pasado, nos interesa ir pensando en el presupuesto del próximo año. ¿Se dan cuenta? Hay que ir planificando las finanzas. Las finanzas se planifican. Yo no les quiero contar a ustedes los horrores que yo he visto cuando le dicen a un funcionario, mira, tienes tantos millones de dólares más, gástatelos. Hacen barbaridades, es desperdicio. ¿Por qué? Porque se lo tienen que gastar de una manera no planificada. Se lo gastan, compran carros, cambian la oficina, pintan el edificio, hacen cualquier cosa. ¿Es bueno gastarse el dinero sin planificación? No es bueno, es una muy mala práctica. Y hay un tercer presupuesto que nos interesa, el que estamos ejecutando este año. Verdaderamente nos lo estamos gastando. ¿En qué nos lo estamos gastando? Vamos al día. Se nos va a acabar el dinero en octubre, como siempre pasa. O en realidad no tenemos capacidad de gastar el dinero que nos han asignado. Entonces son 3 presupuestos que hay que analizar todos los años. Además de las finanzas, hay un quinto elemento que lamentablemente no se le da la importancia de vida y sin lo cual no hay política pública. Porque usted, cuando está administrando un servicio público, cuando usted está en una institución del Estado, usted no se está gastando su dinero, se está gastando el dinero de todos. Por lo tanto, ese quinto elemento significa que la ciudadanía tiene que participar del ciclo de la política pública. Tiene que haber muy claro cuáles son los canales de participación, tanto para la formulación de programas y planes, como para la implementación de esos planes y programas, como para la evaluación que se va a hacer de eso que estamos haciendo. Hacer políticas públicas sin evaluación es como manejar un carro con el vidrio de adelante totalmente opacado, cerrado, como se ve. No, es que la evaluación es importante. Nadie ha dicho que la evaluación se hace porque se está robando el dinero. Oiga, la evaluación se hace porque eso es lo que se hace cuando uno hace política pública. Queremos saber, mira, tú prometiste que ibas a reducir en 20% la deserción escolar. Y lo que tenemos aquí, según después de la evaluación, es que se redujo el 5%. Eso no te hace una mala persona, eso no te hace un mal administrador. Estás aprendiendo. Ahora tienes que hacer las cosas mejor que las hiciste el año pasado para lograr un rendimiento mejor de la política pública. Entonces, ¿qué es lo que aprendiste? Bueno, aprendimos que ciertos lugares tienen una deserción escolar tan baja que no vale la pena dedicar recursos allí y que tenemos que dedicar más recursos a los lugares en donde hay mayor deserción escolar, porque ahí entonces sí vamos a estar bajando.
Entonces, ¿por qué fue que trabajamos en este corregimiento si no tiene un problema de deserción? Porque el representante es amigo. No, pero ese no es un criterio. Punto. No es un criterio. Si es amigo tuyo desde la escuela, no nos interesa. ¿Dónde están los problemas? Están allá. Pero el de allá es de oposición. No interesa que sea de oposición. Con él es que hay que trabajar. Porque ahí es donde está lo que la política pública tiene que resolver. Entonces, ¿qué es lo que le estoy proponiendo? Que los derechos sociales son importantes y seguirán siendo importantes en la medida en que los transformemos en política pública. Si no hacemos eso, la gente se va a hartar de que le hablen de derechos que nunca se cumplen, que nunca se respetan y de los que ellos no tienen ni la más remota idea que está pasando. Pero si hacemos de los derechos sociales una realidad viva para la gente, que toque a todo el mundo, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Y para eso es muy importante que los derechos sociales sean vistos como una política pública a ser implementada. Así que lo dejo por aquí ahora y estaré contento de escuchar sus preguntas. No sé si la responderé. Doctor, tenemos algunas preguntas. Vamos a tratar de ¿Cree usted que el respeto a los derechos humanos se ve fragmentado por regiones debido al desarrollo socioeconómico? Efectivamente, sabemos que territorios como el de Panamá, por ejemplo, tienen una muy desigual ejercicio de los derechos sociales. Hay poblaciones en Panamá que están prácticamente abandonadas. Así que tener una comprensión territorial de cómo se cumplen los derechos sociales es parte de las herramientas que se necesitan. La otra pregunta sería, ¿cuáles son las 5 menciones de derechos sociales en la Constitución de 1941? Bueno, dijimos que había una mención sobre la igualdad del hombre y la mujer en el matrimonio, había otra sobre la regulación de las relaciones entre el capital y el trabajo, había una sobre el derecho a huelga. Que lo del derecho a huelga tiene una connotación importante, ¿verdad? Porque es un derecho que se reconocen los instrumentos internacionales y que Panamá no había reconocido sino hasta el año 41. Y también hay otras 2 sobre salud y educación. Así que esas son las 5 menciones de los derechos. En ese mismo iglesia, ¿por qué todavía se mantiene, debido a que se mantiene una brecha salarial entre hombres y mujeres teniendo los mismos derechos? Bueno, hay varias cosas. Primero que todo, hay una situación de arrastre que hace 20 años, digamos, había menos sensibilidad frente al tema y los hombres que comenzaron a trabajar y las mujeres que comenzaron a trabajar hace 20 años, el punto de partida no es el mismo. Las mujeres empezaban con menos favores y eso se ha ido subsanando poco a poco en distintas áreas, pero queda todavía el lastre del punto de arranque, ¿verdad? Hay otra cosa que también hay que decir y es que hasta que nosotros no entendamos que parte de los derechos de la mujer es el derecho a ejercer poder en las corporaciones, a estar en los espacios de toma de decisiones de las corporaciones del sector público y del privado también. No hay verdaderamente igualdad para la mujer. La mujer tiene que ser parte de la estructura del poder también. Y eso es la manera de garantizar los avances en los derechos de la mujer. Bien. Tengo una pregunta que era parte de lo que usted conversaba al principio de su intervención. Si realmente los derechos civiles son considerados sociales o no. Bueno, el derecho civil y los derechos civiles normalmente se refieren a normas que regulan el estatuto de la persona, las obligaciones, los contratos, y eso está reglamentado en la ley civil, el Código Civil y otras leyes. Cuando hablamos de derechos sociales, estamos hablando de derechos
humanos. Es decir, estamos en una jerarquía superior a los derechos civiles. Pregunta, ¿eso significa que la implementación de los derechos humanos va a modificar el derecho civil? La respuesta es absolutamente sí. Bueno, finalizamos con esta, vamos a ver si está clara. Dice, según los estándares democráticos usados en 1941 para la Constitución, ¿cuáles elementos Panamá actualmente o algunos que hayan hecho falta? Y si todavía está Panamá pendiente con alguno de esos que puedan ser incluidos. Bueno, miren, no me alcanzó el tiempo para hablar de otros temas que están vinculados con los derechos ambientales. Los derechos ambientales son derechos que son incluso posterior a los derechos sociales, es decir, su reconocimiento, los acuerdos internacionales que hay. Solamente que los derechos ambientales se exacerba la incapacidad que tiene el Estado para proteger los derechos ambientales. En los derechos ambientales cada vez se reconoce más que son el producto de una acción concertada de los Estados. Que un Estado solo no puede cumplir con los derechos ambientales. Les voy a poner un ejemplo muy conocido. En Suecia, ellos se esforzaban en que sus fábricas no fueran contaminantes, pero todos los registros que tenían de sus ciudades era que había mucha contaminación del aire. Entonces, uno dice, esto es una contradicción. ¿Cómo es que nos esforzamos por prevenir la contaminación del aire y tenemos mucha contaminación del aire? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Bueno, lograron demostrar que lo que ocurría es que la contaminación de las fábricas inglesas, el viento la movía hacia Suecia y caía en Suecia. Entonces, la única manera de combatir esa contaminación del aire era en Inglaterra, no en Suecia. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que le pasa a los problemas ambientales, que muchas veces tienen que ver con lo que se hace en el otro país. Y por eso es necesario actuar en la esfera internacional con un alto nivel de acuerdo. Sí, nuevamente agradecemos la intervención del doctor Jorge Llanes.